Muy buenos días. Retornando al libro de Esdras, en la historia tan hermosa que la Biblia nos presenta, nos toca leer hoy capítulo 7, versículos 1 al 10. Pasadas estas cosas, en el reino de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraía, hijo de Azarías, etcétera, etcétera, hay una serie de nombres aquí, primer sacerdote, subió de Babilonia. Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. En el 7º año del rey Artajerjes, subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del rey. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia, y el primero del mes 5º llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor y para cumplirla, así como para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entre el capítulo 6 y 7 de Esdras pasan 60 años en los que hemos entrado en la historia de Esther. Ahora, 80 años después del primer regreso, Esdras hace su primer viaje a Jerusalén, el cual le tomó unos 4 meses. El templo hacía 58 años que había sido reconstruido, y ahora con la autorización y el respaldo de Artajerjes, Esdras regresa acompañado de aquellos que quieren regresar. Ayer en la iglesia Revive, Alan nos explicó estos capítulos tan especiales de la historia que volvemos a retomar después de todos estos paréntesis que hemos tenido, aunque ya habíamos cerrado el libro de Esther hace 15 días atrás y luego el domingo pasado tuvimos la visita de Fernando Soriano con su testimonio de salvación. Ahora, el tema que Alan nos presentó lo tituló El viaje hacia el éxito. Lecciones prácticas de Esdras, capítulos 7 y 8. Él destacó, y es muy oportuno volver a hacerlo esta mañana, que la frase la buena mano de Dios se repite 6 veces en estos capítulos. No fue un despiste del escritor. Dios está en control de todo. Dios es el soberano. Dios es el gran protagonista en esta historia. El que castiga al pueblo por su pecado y lo lleva al cautiverio, pero luego castiga a esas naciones que los cautivaron. Y Él es el que trae de nuevo al pueblo a su tierra. Dios es soberano. Pero claro, también hay una responsabilidad que debemos asumir. Y ayer Alan nos decía que a lo largo de los siglos se ha debatido entre la soberanía de Dios y el libre albedrío de los hombres. No somos marionetas, no somos autómatas. Dios quiere nuestro corazón, pero tiene un plan y lo va a llevar a cabo. Y aunque los hombres nos rebelemos, y aunque los hombres luchemos contra Dios, y aunque los hombres nos pongamos del lado de Satanás, el enemigo de la fe, que siembra la incredulidad en nuestro corazón, intentando negar la existencia de Dios y arrastrándonos a una vida destrozada, como hemos oído hace 10 días atrás, Dios sigue obrando. Dios sigue cautivando corazones. Dios continúa poniendo su buena mano. Porque al fin de cuentas, todos los seres humanos somos personas de fe.
Aún aquellos que dicen que no creen en Dios, tienen fe en lo que creen. Es decir, aceptan por fe que Dios no existe. Y tristemente un día tendrán que reconocer que Dios existe, pero ya será tarde, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que yo no sé qué es lo que tú crees o cómo enfrentas la vida, pero aquellos que confiamos en Dios, aquellos que le hemos aceptado como nuestro Salvador, sabemos que Él está en control de todo y que cada circunstancia de nuestra vida está bajo la buena mano de Dios. Como ayer nos decía Yolanda precisamente, que en medio de un año de dolor y de pruebas ha visto a Dios, ha sentido su presencia, y ella decía, de una manera que no lo puedo explicar. Dios está obrando, Dios está sanando heridas, Dios está manifestando su gracia, su poder y su misericordia. Y no lo entendemos, pero la buena mano de Dios está sobre la vida de todos aquellos que le amamos y que creemos en Él. Y está también en la vida de los incrédulos, como tenía la mano del rey y la mano de tantas personas que se opusieron, como fue el caso de Amán en el libro de Esther. Incluso su familia llegó a decirle, te estás levantando contra el pueblo de Dios y vas a ser derrotado. Estamos del lado de la victoria. Cristo obtuvo la victoria en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos al tercer día, se ha sentado a la diestra de Dios y desde allí intercede por nosotros y trabaja en cada una de nuestras vidas con amor y poder. Ahora, Alan tituló su mensaje El viaje hacia el éxito, lecciones prácticas de Esdras 7 y 8, y nos habló de cómo rechazamos la palabra éxito. Estamos hartos de ver que nos lo quieren vender todos los días a través de los medios, a través de YouTube, a través de la publicidad. Incluso aún dentro de la iglesia. Lobos con piel de cordero engañan a muchos en la religión prometiendo cosas que Dios no ha prometido. Todo está relacionado con el amor y el servicio a los demás. Y en este sentido, nuestro éxito no es para colgarnos medallas ni obtener aplausos o coronas, sino para, en integridad, servir a Dios. Tener éxito en la vida cristiana es ser un siervo fiel, un esclavo fiel, es ser cada día más parecidos a Jesús. Porque el éxito en la Biblia se parece cada vez más a Jesús. Ahora, el propósito principal de esta sección es presentarnos a Esdras. La genealogía demuestra que era miembro de la familia de la que provenían los sumos sacerdotes de Israel. Al igual que en muchas genealogías bíblicas, la de Esdras se salta algunas generaciones. Omite 6 nombres que aparecen en la genealogía correspondiente en el primer libro de Crónicas, capítulo 6. Y también puede haber otras lagunas. En las genealogías bíblicas, hijo algunas veces significa nieto, bisnieto o hasta un parentesco aún más distante. Seraías era el nombre del último sacerdote de Jerusalén antes del cautiverio de Babilonia, primero de Crónicas 6:14. Jesúa, el sumo sacerdote, durante la reconstrucción del templo era nieto de Seraías. Entonces, si el Seraías de nuestro texto es el mismo Seraías, tenemos un lapso de más de 120 años entre Seraías y su hijo o tataranieto Esdras. Por eso decimos que es probable que Esdras haya sido su tataranieto. Entonces, la genealogía
no se menciona con el objeto de enumerar a todos los antepasados de Esdras, sino para establecer la referencia de Esdras como miembro de la familia que proporcionó a los sumos sacerdotes de Israel a través de la historia. La habilidad y el carácter de Esdras fueron un referente para desempeñar un papel reformador en un momento importante de la historia del pueblo. Esdras era un maestro docto, bien preparado de la ley de Dios, y no solo estudió la ley de Dios como erudito, sino que también la guardó como un hijo fiel de Dios. Esdras era un buen maestro porque su vasto conocimiento y su devoción a la enseñanza estaban unidos a su vida piadosa. Enseñaba a los demás tanto con el buen ejemplo como con sus palabras. Pero la más importante de todos es lo que nos habla del carácter de Esdras. Era un hombre bien formado en la ley de Dios. La guardaba como fiel creyente y su profundo conocimiento le movía a enseñar fielmente la palabra de Dios a otros. Esdras nos da un buen ejemplo a todos nosotros. Ya sea que enseñemos la palabra de Dios como pastores, que seamos maestros en la escuela cristiana o en la escuela dominical, que como padres enseñemos a nuestros hijos o como cristianos enseñemos a otras personas poniendo el ejemplo. Con el fin de ser maestros o ejemplos eficientes, debemos tener un vasto y correcto conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento lo obtenemos con la lectura y el estudio de la palabra de Dios durante toda la vida. Nunca nos podremos graduar para dar por terminada la necesidad de estudiar la palabra de Dios en lecturas bíblicas cotidianas y clases periódicas. Sin embargo, el conocimiento de la Biblia en sí no es suficiente. Necesitamos la fe y el amor que obra el Evangelio en nosotros. Un amor así nos impulsa a tratar de guardar la ley de Dios y a compartir la palabra de Dios con los demás. Entonces, no solamente seremos oyentes de la palabra, sino como Esdras, la pondremos en práctica y la enseñaremos. Que Dios bendiga así nuestro estudio de su palabra. Esdras emprendió un viaje de más de 1500 kilómetros, pero la buena mano de Dios estuvo sobre él. Esdras contaba con la preparación y la habilidad, pero solo podía tener éxito si el Señor bendecía sus esfuerzos. Y así es también con cada uno de nosotros. Nuestros esfuerzos, sin importar lo bien planeados ni lo bien intencionados que sean, solo pueden tener éxito si Dios los bendice. Nos debemos esforzar en trabajar por el Evangelio. Sin embargo, dependemos humildemente de que el Señor bendiga nuestros esfuerzos con éxito por medio del poder del Espíritu Santo. Como reflexión personal, decir que Esdras tenía la aprobación del cielo, que es el secreto del éxito en la obra de Dios. Su ejemplo nos motiva a poner nuestras vidas a disposición de Dios para que en lo poco o en lo mucho su buena mano se manifieste sobre nuestros ministerios, nuestras iglesias y nuestras familias. No hay mayor bendición que esa seguridad en el camino de la vida cristiana. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, queremos como Esdras servirte con amor y fidelidad. Para eso necesitamos que tu buena mano esté sobre nosotros cada día, que nuestro ejemplo impacte la vida de aquellos que nos observan y se sientan motivados a amarte y servirte también. En tu nombre, amén. Os espero mañana martes, si el Señor así lo permite. Manteneos bendecibles.